Es una alegría poder dar esta conferencia para la Liga Patriótica Universitaria. Y en realidad, hace tiempo quería hablar de este tema, la cuestión del distributismo, una alternativa cristiana al capitalismo y el socialismo. Y es un tema que de por sí me interesa y al mismo tiempo múltiples personas por diversas vías me han pedido dar un poco más de detalles al respecto. Es más o menos conocido en mi trabajo público la férrea crítica que yo realizo tanto al capitalismo liberal como al comunismo marxista. Y desde esa perspectiva se plantea la cuestión de, bueno, entonces, ¿qué sistema económico podemos pensar o proponer? Entre las diversas alternativas que se pueden pensar o proponer de organización económica que no caigan en los extremos viciados del capitalismo liberal y el comunismo marxista, tenemos esta alternativa que voy a presentarles hoy, la del distributismo. Y se puede llamar ciertamente una alternativa cristiana, en tanto viene de pensadores cristianos que ponen a la fe en el centro del análisis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. Esta conferencia se va a dividir en 5 secciones. Primera sección: ¿qué caracteriza al distributismo? Bien, vamos a entrar entonces a la cuestión de la caracterización. ¿Qué es lo que lo distingue? Y podemos tomar como medio el nombre. Si se llama distributismo, entonces algo central en la definición del mismo es que tiene que ver con la distribución, con cierta forma especial de distribución. Y vamos a entenderlo mucho mejor en contraste con aquellos sistemas económicos con los cuales lamentablemente estamos más familiarizados, el capitalismo y el socialismo, y aún peor en sus vertientes liberal y marxista. En el caso del capitalismo, podemos decir que es un sistema en el cual la propiedad está concentrada en las empresas. El mismo nombre de capitalismo revela esta realidad. Capitalismo es un sistema que da centralidad y primacía al capital. El capital es el conjunto de herramientas utilizadas para ejecutar la producción, los medios de producción. Y desde esa perspectiva, los propietarios de los medios de producción serán los que tengan el poder en el sistema capitalista. El sistema capitalista no da la centralidad ni la primacía a la persona humana o al individuo tal cual, etc. No, la centralidad y primacía la tiene el capital y aquellos individuos que detentan el capital. Y la gran mayoría de personas no posee capital a una escala suficiente como para realizar emprendimiento empresarial. Y al mismo tiempo, de entre los emprendimientos empresariales que se realizan, hay unos que tienen un mucho mayor alcance. En nuestra época, que en mi libro La economía irracional he caracterizado como la tercera ola del capitalismo, explico que ya estamos en una situación no simplemente de empresas que compiten o empresas grandes a nivel nacional, sino sobre todo de grandes conglomerados multinacionales. Entonces, en resumen eso, entendamos que el capitalismo es un sistema en el cual la propiedad está fundamentalmente concentrada en las empresas, en tanto allí se detenta el capital. En contraste, el socialismo es un sistema en el cual la propiedad está concentrada en el Estado. A este respecto es muy importante distinguir en las categorías de análisis marxista lo que es el socialismo del comunismo. A veces en el lenguaje coloquial podemos utilizar estas categorías como más o menos lo mismo, pero si nos ponemos con rigurosidad académica, en realidad son cosas diversas. Marx tiene una visión, por decirlo así, evolutiva de la historia, un historicismo por el cual se va a pasar del capitalismo al socialismo y del socialismo a una fase final que sería el comunismo. El capitalismo, pues, es el sistema que tenemos, ya. El socialismo, de acuerdo con Marx, sería un sistema en el cual el Estado, que estaría dominado por la dictadura del Partido Obrero, la dictadura del proletariado, pues concentraría los medios de producción. En el capitalismo, los medios de producción estarían en manos de los capitalistas privados. En cambio, en el socialismo se les arrancaría, por medio de la revolución socialista, se les quitaría los medios de producción a los capitalistas privados
y estos pasarían a ser administrados por el Estado, por medio de la dictadura del proletariado. Y en teoría lo que se dice es que este Estado administraría tales medios de producción para el bienestar del conjunto, de la gran masa, que sería al final de cuentas los trabajadores. El comunismo, en cambio, es un sistema en el cual ya no hay Estado, no existe Estado, ni clases sociales, ni alienación, sino que la sociedad se autoorganiza sin propiedad privada, todo en común, para producir y consumir de forma armónica. Pero lo que plantea Marx es que para llegar a esa utopía comunista hay que pasar previamente por la fase socialista donde debe haber Estado. Ese es el esquema socialista. Entonces, socialismo, propiedad concentrada en el Estado. ¿Qué es el distributivismo? Aquí viene la genialidad. El distributivismo es la propiedad distribuida entre las familias. Entonces hagamos el resumen. Capitalismo, propiedad concentrada en las empresas. Socialismo, propiedad concentrada en el Estado. Distributivismo o distributismo, propiedad distribuida entre las familias. Lo que entienden los autores distributistas es que en el capitalismo, a final de cuentas, se va a dar en la práctica una fuerte concentración de la propiedad empresarial y del capital. Entonces, esa propiedad que está presente, sobre todo en las empresas y más en las grandes empresas, no necesariamente va a llegar a la gran cantidad de personas. Y en el socialismo, pues, como el Estado lo tiene todo, los individuos o las familias, más bien, están desposeídos. Y esto es importante. La unidad de análisis central para el pensamiento distributivista no es el individuo. Si ustedes leen libros de teoría económica influidos por ideas liberales, te hablan del individuo, del consumidor individual y del empresario individual. A su vez, los marxistas te hablan de clases sociales. Léete a Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista de 1848, y él te habla de la clase de los obreros y la clase de los capitalistas, que se enfrentan, las clases en lucha. En cambio, el distributismo no te habla ni de individuos aislados que interactúan de forma liberal en el libre mercado, ni tampoco de clases sociales que están en enfrentamiento, sino que te habla sobre todo de familias y concibe al individuo en términos de familia. Bien, esa sería una caracterización básica del distributismo de forma general. Pero vamos a la sección 2 de la conferencia para entenderlo mejor. 2. Principios del distributismo. Los principales autores del distributismo son Gilbert K. Chesterton, este gran pensador católico inglés, y Hilary Belloc. Ellos son los principales autores. Yo voy a hacer citas de ambos en las conferencias. Quien sigue mi trabajo académico saben que yo procuro ser muy riguroso en manejar fuentes y basarme en citas, no decir las cosas por decir. Entonces, de entre los dos, mi favorito es Chesterton, al cual voy a citar bastante más. Ok, entonces vamos con las citas para profundizar. Nos dice Gilbert K. Chesterton en su libro The Outline of Sanity, de 1927, capítulo 3. Abro cita. Ofrecemos una de las muchas propuestas para reparar el mal del capitalismo, convencidos de que la nuestra es realmente la única propuesta que puede repararlo. La acción natural cuando la propiedad ha caído en pocas manos es restaurarla en manos más numerosas. Fin de cita. Entonces ahí tienes el principio del distributismo. El distributismo se entiende como una alternativa al capitalismo fáctico de propiedad concentrada en una élite de poder económico. Pero no te dice que esa propiedad concentrada la va a concentrar en las manos del Estado, como dicen los socialistas. Sino lo que dice es que la alternativa consiste en que la propiedad que está concentrada en pocas manos sea restaurada en manos más numerosas. Y esto sería las manos de las familias. Vamos a ver otro autor, Ignacio Blanco Traba Vilar. Tiene un artículo muy interesante titulado Una nota bibliográfica, el distributismo, alternativa social y económica al capitalismo y al socialismo, publicado en la revista académica Iberian Journal of the History of Economic Thought, volumen 7, número 2, 2020, página 172, nos dice: la base en la que se sustenta el surgimiento de la doctrina distributista es la doctrina social de la Iglesia Católica, mediante la encíclica papal Rerum Novarum de León XIII,
publicada en 1891. Fue a partir de entonces cuando, tras la manifestación pública de la Iglesia Católica al rechazo de los abusos generados por el capitalismo y el socialismo, una serie de escritores, periodistas y economistas se embarcaron en la lucha por alcanzar una alternativa que recuperase la dignidad del hombre dentro de la vida económica y social de los sistemas políticos generados en Europa a lo largo de la Segunda Revolución Industrial. Como se ha mencionado, la base es la encíclica Rerum Novarum. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia no elabora en ningún momento una teoría económica, sino que solamente da unos consejos sobre la aplicación basados en su doctrina moral para el desarrollo económico. Fin de cita. Analicemos esto. Una cosa que a mí me simpatiza muchísimo del distributismo es que es un sistema, una propuesta económica de inspiración directa y explícita en la doctrina social de la Iglesia. O sea, estos católicos liberales o católicos marxistas, católicos entre comillas, pues terminan dando centralidad y primacía en la propuesta de cómo debe ser la economía y la sociedad a visiones que en realidad no son compatibles con la doctrina social de la Iglesia. De hecho, el Papa Juan Pablo II afirma explícitamente en la encíclica Solicitudo Rei Socialis que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el comunismo marxista. Entonces, cuando nosotros pretendemos ser católicos y al mismo tiempo proponer de forma central e innegociable el liberalismo o el comunismo, ahí definitivamente va a haber algo que no cuadra. Son propuestas que salen de la modernidad filosófica que escupe sobre la tradición católica. En cambio, el distributismo es una visión político-económica que surge desde la inspiración de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica de León XIII. Ahora bien, es importante precisar que no hay que confundir las cosas. Yo no estoy diciendo que el distributismo sea la propuesta de la político-económica de la Iglesia Católica. No. Tampoco estoy diciendo que no lo sea. El punto es el siguiente. El distributismo es una propuesta, que es compatible con la visión católica. Pero no todo católico está obligado a ser distributista, o sea, no es parte del magisterio explícitamente el distributismo, sino que la doctrina social de la Iglesia Católica establece unos principios. Esos principios son respetados por la visión distributista, pero la doctrina católica misma no se encarga de proponer algún sistema específico. Desde esta perspectiva puede haber formulaciones diversas, distintas del distributismo, pero que al mismo tiempo puedan ser compatibles con la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, si bien la Iglesia no propone específicamente a nivel técnico sistemas políticos o económicos en su doctrina social, sí puede levantar su voz y condenar a aquellos sistemas que son contrarios a la misma. Así, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia encuentra que el capitalismo liberal entra en conflicto con sus principios y que el comunismo marxista entra en conflicto con sus principios y por tanto ambos están condenados por la doctrina social de la Iglesia. Entonces, aquí podemos decir que la doctrina funciona como una especie de regla negativa, en el sentido de que nos muestra por dónde no hay que ir, pero dentro de los lineamientos positivos de principios que da hay varias alternativas. Una de ellas, la que les presento hoy, el distributismo. Veamos ahora al otro gran autor del distributismo, Hilary Belloc, que en un artículo titulado Not a Reply, publicado en The New Age, que se traduciría como La Nueva Era, que es una publicación que no tiene nada que ver con la secta posterior de Nueva Era de combinar religiones, ¿no? Es otra forma de hablar aquí. El 8 de febrero de 1908, escribe: afirmo que el hombre, para ser normalmente feliz, tolerablemente feliz, debe ser propietario. Afirmo que ninguna familia u otra subunidad del Estado puede vivir una vida tolerable sin poseer de modo privado un mínimo de los medios de producción. El que no lo posea no es un ciudadano, sino un esclavo.
Afirmo que el mal económico por el que sufrimos, especialmente en Inglaterra, en el norte de Alemania y en los viejos centros puritanos de los Estados Unidos, aunque es el efecto de una vil filosofía y no su causa, es tal efecto porque una gran proporción de hombres que se hacen llamar ciudadanos no son propietarios. Entonces, acá se hace como una especie de dicotomía en el mundo moderno entre el ciudadano y el propietario. El ciudadano es el que jurídica y políticamente es reconocido como un individuo de la polis, de la ciudad, que tiene derechos políticos. Pero acá la cuestión que plantea Hilary Belloc es, ¿de qué nos sirve tener derechos políticos formales de ir a votar cada 4 o 5 años si en la práctica estamos sometidos a una esclavitud económica que no nos permite ser auténticamente libres o participar en la formación de la sociedad? Así, por ejemplo, hay personas que están en una situación de esclavitud financiera, que tienen créditos hipotecarios que los asfixian. En ocasiones, los precios de las viviendas suben mucho por cuestiones de especulación de grandes capitales financieros, y suben bastante. Inclusive, una de las causas relevantes en algunos contextos de la subida de los precios de los inmuebles puede ser el lavado de dinero. Ahora bien, sucede que familias de a pie viven con la presión de tener que pagar el crédito hipotecario y viven con una especie de espada de Damocles sobre sus cabezas. Porque si dejan de pagar el crédito hipotecario, por ejemplo, por 3 meses seguidos, bajo las legislaciones de determinados países, incluidos algunos de la civilizada Europa, les quitan sus casas y a la calle. Precisamente en el marco de la crisis financiera de 2008, no estoy hablando de algo extraterrestre, otro planeta, o de una antigüedad muy, muy anterior. En el marco de la crisis financiera de 2008, muchas personas en la civilizada Europa, que es primer mundo, perdieron sus casas, fueron expulsados de sus casas. Y esto es terrible. Similar caso pasó también en Estados Unidos, en el mismo contexto. Entonces tienes personas que son ciudadanos, pero al mismo tiempo son esclavos a nivel económico. Y no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar con tal de poder pagar lo necesario al sistema financiero y que no los metan a la cárcel o que no les quiten sus casas. Entonces, esta era una problemática que ven los autores distributistas, que muchos son reconocidos como ciudadanos, pero en tanto los ciudadanos no son propietarios, sino que están sujetos a la propiedad y poder económico de otros, no tienen auténtica libertad positiva. Seguimos profundizando, vamos a ver ahora lo que nos dice Pedro Jiménez de León en su artículo sobre el distributismo, en la página Distributist Review. Abro cita. Una vez saciadas las necesidades básicas de la comunidad, alimentación, vestimenta, fabricación de casas, escuelas, médicos, etc., es probable que se decida a realizar producciones más complejas, por ejemplo, coches. Es difícil que un solo hogar, por muy numeroso que sea, se dedique a la fabricación de coches. Entra aquí en juego la fábrica copropietaria, que también nos narra Schumacher. Esto es una fábrica de un tamaño limitado, la cual garantice el trato cara a cara entre los trabajadores y que no permita la masificación. La característica determinante de este tipo de fábrica es que todos los trabajadores son copropietarios y el sistema de gobierno de la empresa es democrático. Fin de cita. Entonces, esto es importante porque para el distributismo importa mucho un sistema económico donde las relaciones económicas no estén desvinculadas de las relaciones personales. A nosotros, en nuestro sistema capitalista actual y más aún con las transacciones virtuales, nos parece muy normal, muy obvio que las transacciones económicas estén desvinculadas de las relaciones personales. Podemos comprar o vender a gente que no conocemos. Podemos comprar bienes que no sabemos quiénes han fabricado, consumir cosas que no sabemos quiénes han preparado. Y nos es muy obvio. Sin embargo, eso es una construcción histórica, social, artificial del capitalismo. Durante la gigantesca mayor parte de historia de la raza humana en todas partes del mundo, las relaciones económicas normalmente han estado vinculadas a las relaciones sociales. Por ejemplo, en el contexto de la Edad Media, en el feudalismo, el siervo en el feudalismo sabía personalmente quién era el señor feudal, conocía a sus consiervos, trabajaba con su familia y cuando en las ferias iban a hacer transacciones,
se juntaban diversas familias que más o menos eran de comunidades que se conocían o que establecían relación en ese contexto, relación no meramente comercial, sino también personal, y transaban. Los gremios de trabajadores en la Alta Edad Media implicaban una relación personal entre el maestro y el aprendiz. Entonces, esto es lo que se ha dado normalmente en la historia de la humanidad. Transacciones económicas vinculadas a conocerse socialmente. Y uno dirá, pero ¿qué está hablando Dante? ¿Qué importancia tiene conocerse personalmente? Tiene importancia porque miren lo siguiente. ¿Qué pasa cuando los propietarios de una empresa son anónimos? Cuando la propiedad de la empresa es propiedad anónima y es un grupo difuso de accionistas. Pues ese esquema de responsabilidad limitada muchas veces implica que las empresas no tienen realmente responsabilidad. Al final nadie da la cara. Al final quienes van a la cárcel son los gerentes o los trabajadores, pero no los accionistas que se han enriquecido con ciertas acciones no buenas, por decirlo suavemente, que han realizado ciertos gerentes o ciertos trabajadores. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con el tema de los despidos? Yo me la pienso 1000 veces para despedir a alguien que yo conozco personalmente y con el cual he desarrollado una relación personal. Pero si yo soy un propietario de empresa que simplemente para mí los trabajadores son números, entonces despedir a gente es un asunto muy sencillo, es simplemente cuestión de aumentar o reducir números y punto. Esto ya lo notaba Erich Fromm en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de 1953, que tenemos un sistema tan gigante donde trabaja tanta gente o que nos relacionamos con gente de tan lejos que la vinculación personal queda fuera y realizamos muchas acciones que no realizaríamos con personas a las cuales conocemos o con las cuales nos relacionamos. Nótese al mismo tiempo que el sistema de propiedad de empresas un poquito más grandes en el distributismo es un sistema de propiedad no que cae en manos de unos pocos, sino que los propios trabajadores son copropietarios de las empresas. Entonces no es que haya un sistema que tiene la propiedad, que son los accionistas o los capitalistas, y otra parte que son los trabajadores, a los cuales por ahí se les da un salario, pues no en función de lo que hayan trabajado para servir a los que tienen la propiedad. No, los trabajadores son copropietarios bajo esta perspectiva. Pero entonces bajo el sistema distributista se ve que el tamaño de las empresas, la magnitud de las empresas no sea descomunal, sino que sean empresas pues que sean básicamente lo que hoy en día conocemos como medianas. Y habrá múltiples empresas medianas que podrán abarcar gran parte de distintos lugares del mundo. Entonces el distributismo implica también una distribución de la cantidad de empresas. Uno vive pensado habitual en las empresas multinacionales. ¿Cómo va a sobrevivir el mundo sin una empresa multinacional como Coca-Cola, como Nike, como Disney? Oye, te cuento que el mundo, la humanidad ha vivido durante décadas, siglos, incluso miles de años, sin que existan empresas multinacionales. Entonces, nuestro marco mental en el contexto de capitalismo, la tercera ola, está tan fijado que las cosas son así que muchas veces nos quitamos la posibilidad de pensar en alternativas. Dice también este autor, Pedro Jiménez de León, abro cita: el Estado debe trabajar de manera subsidiaria para el bien de cada comunidad. No importa si se pierde eficiencia en muchas cosas, lo importante es trabajar para y hacer el bien común, lo que es tomar aquellas medidas que promuevan la virtud entre las personas y de esa manera su felicidad. El Estado debe asegurar la propiedad del sistema de producción de cada individuo o establecer empresas copropietarias, de las que hablaremos más adelante, dice el autor, ¿no? El distributismo no rechaza que ciertos servicios, como podría ser la seguridad social, la policía o el ejército, se releguen al Estado y que éste asegure su correcto funcionamiento. Hay servicios que por sus características no son viables de llevar a cabo por la pequeña propiedad, por lo que deben relegarse al Estado respetando siempre el principio de subsidiariedad. Fin de cita. Entonces los distributistas no te están diciendo que todo tienen que hacerlo las familias o todo tiene que hacerse solo por empresas pequeñas o medianas.
Hay algunas cosas que sí requerirán una acción transversal de más alcance y estas podrían delegarse, según los distributistas, al Estado. Cabe anotar que yo estoy presentando la propuesta distributista con la cual simpatizo mucho. No obstante, yo no estoy vinculado a la propuesta distributista. O sea, me simpatiza mucho y creo que hay muchos aspectos muy positivos y muy interesantes sobre los cuales hay que trabajar, pero pienso que también esto se puede complementar con otras alternativas, porque no es que el distributismo sea la única alternativa ante el capitalismo liberal y el comunismo marxista. Pero al menos esta es una que me simpatiza, ¿no? Vamos a la sección 3 de la conferencia, el análisis del capitalismo. Me voy a basar en Chesterton, en esta parte, a partir de aquí. A partir de este punto de la conferencia voy a basarme en mi autor distributista favorito, en Chesterton. Dice Chesterton, en su libro Lo que yo vi en América, de 1922. El hombre moderno ha cometido una gran cantidad de errores. El calvinismo fue un error y el capitalismo fue un error. Entonces, así te lo dice muy directo Chesterton, ¿no? Chesterton, como pensador católico, te va a decir que uno de los errores de la modernidad fue la teología calvinista. Y al mismo tiempo que otro de los errores de la modernidad ha sido el capitalismo. Veamos qué más nos dice Chesterton para entender por qué él es crítico del capitalismo. Dice en la misma obra, podemos decir con seguridad que el idealismo de América todavía ronda en torno al ciudadano. El ideal es amenazado por las desigualdades de lo más elevadas e insanas en el área industrial y económica. Puede ser devorado por el capitalismo moderno, tal vez la peor desigualdad que ha existido nunca entre los hombres. Este juicio Chesterton es muy interesante y muchos analistas en el contexto de la crisis financiera de 2008 coinciden con lo que dijo Chesterton casi un siglo antes. Me explico. Aquí Chesterton lo que está diciendo es que Norteamérica, porque lamentablemente cuando los europeos dicen América se refieren a Norteamérica, especialmente los anglosajones, lo que está diciendo Chesterton es que Norteamérica nace con unos ideales cívicos, jurídicos, políticos muy bonitos. O sea que hay un idealismo de la figura del ciudadano, que tiene unos derechos que se respetan y su libertad y todo eso, que eso está muy bonito. Pero que ese idealismo jurídico, cívico, norteamericano, tiene un gran enemigo. La enorme desigualdad económica que se comienza a ver en el capitalismo norteamericano a partir de la segunda revolución industrial y que es mucho más aguda en el contexto de la tercera revolución industrial luego de 1970. En el contexto de la crisis financiera de 2008, ¿qué sucedió? Este desastre fundamentalmente lo originaron los bancos en un contexto de desregulación financiera donde por medio de la proliferación de activos financieros tóxicos hicieron mucho dinero pero generando mucho riesgo. Cuando esos bancos iban a quebrar, ¿qué se hizo? Con el dinero de la gente se salvó a los bancos. Y cuando las familias individuales iban a quebrar en el contexto de la crisis financiera de 2008 porque no podían pagar sus hipotecas, ¿qué se hizo? Se los dejó quebrar. A los bancos, grandes bancos privados que originaron toda esa masacre económica, no se los dejó caer. El Estado vino a rescatarlos. Pero a las pobres familias, víctimas de todo ese desorden, sí, se las dejó quebrar. Entonces, lo que Chesterton plantea es, sí, estos norteamericanos tienen ideales muy bonitos, pero la gran desigualdad económica que existe en el capitalismo norteamericano es una amenaza para que en la práctica se cumplan esos ideales. Y eso es lo que se puede ver en varios documentales relacionados con la crisis financiera de 2008, como el excelente documental Inside Job, Trabajo Interno. Dice también Chesterton, en la obra Lo que yo vi en América. La actitud de un hombre sabio hacia el capitalismo industrial será muy parecida a la actitud de Lincoln hacia la esclavitud. Es decir, soportará el capitalismo, pero no soportará una defensa del capitalismo. Reconocerá la importancia de tener una cosa claramente etiquetada en su mente como mala, antes de que llegue la oportunidad de abolirla. Puede reconocer el riesgo de cosas incluso peores en una abolición inmediata. Miren qué inteligente es Chesterton. O sea, Chesterton es crítico del capitalismo, plantea un sistema alternativo que es el distributismo, pero Chesterton no te dice, el día de mañana hacemos una revolución y hacemos que todo el planeta Tierra sea distributista y dejamos atrás el capitalismo. No.
Chesterton te dice que un hombre sensato, que un hombre sabio, se da cuenta de las dificultades que pueden surgir por una revolución o cambio inmediato del sistema económico. Entonces Chesterton estaría apostando por un cambio paulatino. Y normalmente eso es lo que yo también planteo. Es decir, encuentro defectos en el capitalismo. Es un sistema que tiene muchas virtudes, pero también ciertos defectos estructurales. Y sostengo que hay que comenzar a pensar en sistemas alternativos, pero no digo que apenas se nos ocurra una alternativa tenemos que implementarla a mansalva para que se establezca en todo el mundo al día siguiente. No, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer dentro del marco del capitalismo, pensando eventualmente en que tenemos que ir hacia un sistema mejor. Sección 4 de la conferencia. Análisis del socialismo. Vamos de nuevo con el genial Chesterton. En su libro The Uses of Diversity, en el artículo titulado Christian Science, apunta: el único argumento sensible contra el socialismo es que todo hombre debería tener propiedad privada. Esto es muy importante. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista de 1848, explícitamente abogan por la abolición de la propiedad privada. En cambio, Chesterton se aferra mucho a la propiedad privada. ¿Y por qué Chesterton defiende tanto la propiedad privada y por qué también la he defendido yo en mis discursos públicos? La propiedad privada se defiende no por engordar los bolsillos de los grandes capitalistas o algo por el estilo. La razón de defender la propiedad privada es que amamos a la familia. Me explico. ¿Qué pasa si no hay propiedad privada y todo está en manos del Estado? Entonces, el Estado va a distribuir la propiedad a las familias, los bienes a las familias. ¿Y qué pasa si hay alguna familia que no está de acuerdo con algo del Estado? Supongamos que hay un Estado que quiere imponer ideología de género y que al mismo tiempo concentra toda la propiedad económica y la distribuye. Si hay una familia que no está de acuerdo con la ideología de género y no quiere enseñar esas cosas a sus hijos, ese Estado no le va a distribuir comida a esa familia. Entonces la propiedad privada es absolutamente importante para la libertad política. Porque un Estado totalitario puede decir a quién le da comida y a quién no si es que concentra los medios de producción. Es por eso que un socialismo del estilo marxista me parece una cosa tan peligrosa y nefasta. Hay gente que por ahí, como claro, en su mente no le cabe para pensar en más opción que si eres socialista o eres liberal. Como yo critico tanto el liberalismo, me califican de socialista, de comunista, de marxista. Lo cual no es una realidad sobre mi persona, sino una limitación de la mente de tales críticos obtusos, ¿no? Bueno, vayamos hacia alguien que sí es inteligente, a Chesterton. Nos dice, en un artículo del 16 de mayo de 1935, el verdadero, pleno y final argumento contra el comunismo es que la propiedad privada es mucho más importante que la empresa privada. Ese es precisamente el argumento que he desarrollado. O sea, la defensa de la propiedad privada, para mí la haría de forma muy férrea, se basa en la familia, no en la empresa. Ojo con eso. Para el distributista lo central es la familia. Dice también Chesterton, última cita de esta sección, en su libro Lo que está mal con el mundo, What's Wrong with the World. Ahora solo podemos evitar el socialismo por medio de un cambio tan vasto como el socialismo. Si queremos salvar la propiedad, debemos distribuir la propiedad. Si vamos a preservar la familia, debemos revolucionar la nación. Fin de cita. Claro, porque hoy en día, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un Estado contra la familia. O sea, a lo largo del mundo lo que tenemos es un conjunto de estados que están apoyando un conjunto de ideologías con financiamiento y con poder político en contra de la familia. Por eso Chesterton dice, de forma profética, que tenemos que revolucionar la nación si queremos preservar la familia. O sea, en la Edad Media, revolucionar la nación implicaba destruir la familia, porque en la Edad Media tú tenías una estructura social que más o menos preservaba la familia. No te digo que era un sistema perfecto, pero al menos preservaba el orden familiar, los valores familiares. Hoy en día tenemos al revés. Entonces tenemos que revolucionar ciertamente la nación, o sea, darle un cambio, porque ahorita el estado de cosas que tenemos es un estado progre, antifamilia. Asimismo, Chesterton dice algo muy importante y que quiero que no perdamos de vista. Dice que para evitar el socialismo tenemos que realizar al capitalismo un cambio tan vasto como el socialismo mismo. ¿Por qué ganan partidos radicales de izquierda en el contexto de América Latina? ¿Porque hay un montón de gente que cree en las ideas de Marx y se ha leído el Manifiesto Comunista y sabe las categorías marxistas y todo eso? No.
Aquellos politólogos ingenuos que piensan que el comunismo, el socialismo, el marxismo comienza a ganar elecciones en América Latina porque es un problema ideológico, de que hay que combatir ideológicamente al comunismo y al socialismo, que por eso la gente vota por ellos, están equivocados. Si ustedes analizan con cuidado, la verdadera razón por la cual partidos radicales de izquierda ganan elecciones es porque partidos de derecha han dejado un sistema económico en el cual lo social está abandonado. Entonces la gente indignada con la desigualdad, indignada con la corrupción de los mismos partidos de derecha, indignada con el olvido que se tiene a ciertas comunidades pobres, votan por esas opciones radicales de izquierda. No, la razón por la cual ganan partidos radicales de izquierda no es un problema ideológico que la gente crea en ideologías comunistas, no. La razón es que la gente se indigna contra las injusticias que ve en el sistema económico, con el abandono que ven de parte de la empresa y del Estado, con los abusos que ven de parte del Estado y las empresas privadas, y entonces toman cualquier opción radical de cualquier político de izquierda que le viene a contar cuentitos de que todo se va a solucionar. Claro que cuando esos políticos de izquierda llegan al poder, lo que hacen es robar y generar un sistema de fracaso económico. Así que las naciones, cuando tienen la oportunidad de volver a votar, normalmente votan por la derecha. Y después la derecha hace una porquería y votan por la izquierda. Y la izquierda hace una porquería y votan por la derecha. Y es lo que el filósofo argentino José Pablo Feynman ha llamado la teoría del péndulo. O sea que así andamos, entre derecha e izquierda, entre el cáncer y el SIDA, en suma. Entonces, para evitar que ganen movimientos radicales de izquierda, no se requiere de un capitalismo liberal. Porque el capitalismo liberal lo que va a hacer es engendrar más de esos males que van a hacer que en las próximas elecciones ganen los radicales de izquierda. Lo que tú requieres para que no ganen los radicales de izquierda es construir un sistema económico que no sea conforme a los dictados de la derecha, sino una visión cristiana, con auténtica justicia social, que no caiga en el comunismo ni en el liberalismo. Cuando puedas tener un sistema en el cual haya auténtica preocupación por la gente, protección social, justicia social, equidad, que no es lo mismo que igualitarismo, asistencia social pero sin asistencialismo, cuando tengas un sistema así, los partidos radicales de izquierda no van a poder ganar, porque no van a tener su discurso de que la gente está abandonada y sin oportunidades, o que el sistema los ha excluido, o cosas por el estilo. Es decir, la mejor forma de proteger el sistema económico es comenzando a realizar reformas cada vez más radicales sobre el mismo. Esto lo protege de que eventualmente revoluciones marxistas triunfen. Última sección de la conferencia. Esta como una nota de pie de página, pero que la veo lamentablemente necesaria. Sección 5. ¿Fue Chesterton un liberal? Algunas personas que han criticado mi crítica al liberalismo, pues quieren tomar para sí a Chesterton y decir que Chesterton habría sido un liberal. Entonces, Dante Urbina, ¿cómo dices que el catolicismo y el liberalismo son incompatibles cuando Chesterton fue un liberal? Ahora bien, lo que yo he precisado en mis alocuciones al respecto es que el liberalismo condenado por la Iglesia es el liberalismo económico, del estilo del libre mercado y desregulado en un esquema de supuesto orden natural, etc. O al mismo tiempo un liberalismo político que da centralidad a una democracia basada en una idea de libertad negativa, al mismo tiempo que está condenado al liberalismo filosófico. Ahora bien, me encuentro con que el 100% de gente que dice, pero Chesterton dijo que era liberal, así que no debe haber problema con el liberalismo. El 100% de la gente que he escuchado diciendo eso suscriben las ideas liberales de la escuela austríaca y de autores como Mises y Hayek. Pues bien, le respondo lo siguiente. Chesterton no hubiera estado de acuerdo con Mises y Hayek. Hubiera utilizado su aguda pluma para pinchar a Mises y Hayek y hubiera despreciado con mucha fuerza los planteamientos liberales de la escuela austríaca de economía. Así que no piensen que están en la misma página que Chesterton. Pero vamos a clarificar las cosas. Todo esto nace de una cita como la que da Chesterton en su obra Ortodoxia de 1908, capítulo 4. Dice, creo en el liberalismo tanto como siempre.
Entonces, estos liberales, católicos liberales dicen, ajá, Chesterton era liberal. Yo digo, un momento, centrémonos en las ideas, no en las palabritas. Por ejemplo, yo tenía una amiga en la secundaria que decía, yo soy muy positivista. Y bueno, la chica ingenua a lo que se estaba refiriendo es que ella era una persona muy optimista, que quería ver las cosas en positivo. Pero el término positivista, ¿qué significa en filosofía? Que crees que todo es reducible al método científico o a la lógica empíricamente verificable y punto. Y eso está condenado por la iglesia. ¿Acaso cuando mi amiga dijo que era positivista, yo dije, hereje, estás condenada por la iglesia? No, porque yo me dirijo a las ideas más que a los términos. Entonces, vamos a ver las ideas de Chesterton y qué quiere decir Chesterton cuando habla de liberalismo. Y vamos a mostrar lo que dice el propio Chesterton. En la misma cita que les acabo de leer, simplemente hay que seguir leyendo un poquito más. Dice, creo en el liberalismo tanto como siempre, pero en una época rosada de inocencia creí también en los liberales. Crecí como liberal y he creído siempre en la democracia, en la doctrina elemental de una humanidad autogobernada. Entonces, para Chesterton, la palabra liberalismo no implica nada de libre mercado desregulado capitalista al estilo de Mises y Hayek y la escuela austriaca. No. Para Chesterton, liberalismo es simplemente una forma de lenguaje con la cual él hace referencia a su compromiso con la democracia, con su concepción de democracia. Entonces, que no vengan a combinar cosas. Al mismo tiempo, el hermano mismo de Chesterton, que conoció mucho mejor a Chesterton y sus ideas, que los liberales que hoy en día quieren tomarse a Chesterton para su bando, escribe lo siguiente en su libro G.K. Chesterton, A Criticism, de 1908, capítulo 6. Abro cita. La creencia constantemente declarada de Chesterton en la democracia parece unirlo más profundamente al credo liberal. Pero incluso a este respecto, la cuestión al ser examinada, de ningún modo parece tan clara como a primera vista. El liberalismo inglés moderno es un producto humano mixto y derivado de muchas fuentes. Fin de cita. Entonces, nada que ver con el liberalismo de la escuela austriaca. Se trata de valores cívicos o políticos de creer en la democracia. Pero tampoco es que Chesterton creyera en una especie de democracia progre, con todo lo que puede implicar las propuestas liberales. No, en realidad Chesterton combinaba muchas cosas. Recordemos que Chesterton no era un académico. Chesterton fue un intelectual, pero Chesterton no tenía una formación universitaria, ni era un académico de las grandes categorías filosóficas. Chesterton utilizaba los términos con bastante libertad por ello mismo. Como explica Mitchell Warren Davis, abro cita, entre el siglo XVIII y XX, un liberal habría sido identificado con dispuesto a respetar o aceptar el comportamiento u opiniones diferentes de los suyos, abierto a ideas nuevas, y favorable o respetuoso con los derechos y libertades individuales. Fin de cita. Entonces, de nuevo, nada con el liberalismo económico de la escuela austriaca, es simplemente esta noción de valorar positivamente la democracia, la libertad civil, etc. El propio Chesterton, que los liberales dicen, Chesterton fue liberal, ha hecho la crítica más dura que yo he leído en mi vida a los liberales. Nunca he leído una frase tan, voy a decirlo de frente, insultativa contra los liberales como la que ha escrito Chesterton. Yo jamás he dicho unas palabras tan duras contra los liberales como las que ha dicho Chesterton. Les voy a leer lo que dice Chesterton. Pero ojo, Chesterton no es que insulta con grosería. Chesterton tiene pluma elegante. Pero es durísimo. Quiero que escuchen bien esta cita de Chesterton. Gilbert K. Chesterton, en su libro Robert Browning, 1903, capítulo 4. Un liberal puede ser definido aproximadamente como un hombre que, si pudiera cerrar por siempre las bocas de todos los engañadores del mundo, por medio de mover su mano en un cuarto oscuro, no la movería. Fin de cita. Es lo más duro que yo he escuchado contra los liberales. Es terrible lo que está diciendo respecto a los liberales ahí, y lo escribió Chesterton. Si entendemos el significado de lo que quiere dar a entender con su fina pluma, les está dando muy duro. Última cita, para cerrar con la conferencia. Hoy en día se ha popularizado mucho, lamentablemente, en círculos católicos, la tendencia a casarse con la derecha, ¿no? Que hay que estar con la derecha, con la nueva derecha y cosas por el estilo. En lugar de estar con el de arriba. A mí no me interesa estar con la derecha política. A mí me interesa estar con el de arriba. Y eso es lo que debe interesarnos. Estar con el de arriba
y con el de arriba obtener lo necesario para trabajar aquí abajo. Una visión vertical, no horizontal, mundana de la política de simplemente izquierda-derecha. Bueno, miren lo que nos dice Chesterton contra la derecha conservadora, que hoy en día tantos católicos siguen, la derecha conservadora. Bueno, Chesterton dice en su artículo de Illustrated London News, 19 de abril de 1924. Todo el mundo moderno se ha dividido en conservadores y progresistas. El trabajo de los progresistas es seguir cometiendo errores. El trabajo de los conservadores es evitar que se corrijan los errores. Incluso cuando el revolucionario se arrepiente de su revolución, el tradicionalista está defendiéndola ya como parte de su tradición. Entonces, cuando hay gente que tiene ideología conservadora, pero no desde una inspiración católica, sino desde filosofías de la modernidad, que pretenden un conservadurismo laico, un conservadurismo sin Dios, bueno, son estos conservadores de los cuales habla Chesterton. No hacen más que preservar ciertos errores de anteriores revoluciones liberales. Y bien, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas. Brillante exposición. ¿Tienen algunas preguntas, chicos, que quieran abrir el micrófono para hablar? Fabricio, adelante. Buenas noches, doctor Dante. Antes que nada, quería manifestarle mi admiración por su trabajo, le sigo bastante. Quería hacerle una pregunta porque es algo que me pasó hace muy poco, que es, ¿qué respuesta podemos darle a los liberales que tanto atacan a la Iglesia con las tesis de Max Weber, por ejemplo, en la ética protestante? Buena pregunta. Te voy a dar la respuesta más práctica. Tengo una conferencia entera de similar extensión a la presente que da respuesta a esa cuestión. La encuentras en mi canal de YouTube con el título como pregunta: ¿el catolicismo hace pobre a los países? Porque la tesis central de Max Weber en el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo es que el protestantismo es una cosmovisión que permite mayor laboriosidad, ahorro, productividad y por lo tanto desarrollo económico. Y que en cambio los católicos tenemos una cosmovisión que nos lleva al retraso, a la flojera, al desorden y a la ineficiencia, ¿no? Básicamente esa es la tesis de Weber. Pues bien, en la conferencia que te estoy refiriendo, repito el título, ¿el catolicismo hace pobre a los países como pregunta? Respondo a esa cuestión con mucho detalle, creo que son 8 secciones de la conferencia, así que disecciono la tesis de Weber con detalle. Asimismo, tuve un diálogo reciente con mi amigo, el catedrático español con 4 doctorados, el hombre Antonio Sánchez Bayón. Lo encuentras en mi canal de YouTube, es uno de los videos últimos que he publicado, en donde discutimos también la tesis de Weber en el diálogo que tenemos. Entonces, yo te remitiría a esas fuentes, pero por darte una respuesta corta en algún punto al menos, ahorita, y no solo remitirte a fuentes, pero ahí lo vas a ver mucho mejor y cito muchas fuentes. Hay un artículo académico publicado en The Economic Journal, revista indexada, en 2017, donde se analizó lo siguiente: si es que el origen de la ética del trabajo, de la laboriosidad, viene del protestantismo. Y lo que hay en los autores es que no, que hay un antecedente que viene antes del protestantismo y está en el catolicismo de forma muy central: los monjes cistercienses. Recordemos ya el lema de San Benito: ora et labora, ora y trabaja, la ética del trabajo, del esfuerzo, del ahorro. Pues bien, estos académicos hicieron un análisis estadístico de cómo se desarrollaron en el marco de la Revolución Industrial aquellos condados ingleses, o sea, en la Inglaterra misma, que tuvieron influencia histórica de los monjes católicos cistercienses. Y encontraron que el crecimiento de la productividad en esos condados de influencia católica fue mayor que en los otros. Así que nosotros no necesitamos de protestantismo para ética del trabajo. Nos basta y sobra con un buen catolicismo. Que lamentablemente hay muchas personas que a lo largo de la historia no hayan querido comprender o practicar bien el catolicismo, ya es otra cuestión, pero no es que el protestantismo sea la solución a ello. Doctor Kevin Borges dice: ¿la obra de Skinner Walden II sería un modelo de sociedad comunista? La obra de Skinner, Walden II. Por Skinner, que me confirme para estar seguro, por Skinner te refieres a Burrus Skinner, o sea, B.F. Skinner, el padre del conductismo.
Perfecto. No diría exactamente un modelo... Bien, sí, confirmado que se refiere a este Skinner, ¿no? No diría exactamente que se refiere a un sistema comunista, al menos en la acepción clásica de los marxistas. Lo que diría es que es un sistema, a ver, ¿qué categorías uso? Constructivista, de ingeniería social. O sea, Skinner es un teórico conductista que lo que plantea es que la conducta humana no es más que la manifestación de reflejos que están incorporados en nosotros. En resumen, Skinner niega la existencia del libre albedrío. Dice que la conducta del hombre puede construirse o controlarse si tú controlas las condiciones de la conducta del hombre. Eso es la negación del libre albedrío, porque si tú controlas todas las condiciones de la persona A y la persona B, y la persona A y la persona B tienen exactamente las mismas condiciones, bajo el libre albedrío hay la posibilidad de que actúen diferente, aunque tengan todo lo mismo. Pero si tú supones que van a actuar exactamente igual y que no hay nada en el ser humano más allá de lo que sea respuesta automática a las condiciones, implica que no tiene libre albedrío. Esto no es una especulación mía. El propio Skinner explícitamente en sus obras dice que el ser humano no tiene libre albedrío. Entonces, Skinner plantea un modelo social en el cual una especie de ingenieros psicológicos modelen el conjunto de la sociedad como si fuera una cuestión de ingeniería para construir una sociedad eficiente. No diría exactamente que es comunista, pero sí diría que es una sociedad controlada de forma ingenieril. Sería un sistema totalitario al que podríamos llamar un totalitarismo tecnocrático. No el totalitarismo control de una clase política, sino el totalitarismo o control de parte de un grupo de científicos. Pero al final de cuentas sigue siendo terrible totalitarismo. Quisiera saber si dentro de la visión católica, ¿qué concepción hay con respecto a la práctica usuraria de los bancos? Y si realmente dentro de un modelo católico entraría esa práctica de los bancos, de la financiera, que en realidad hoy acaparan toda la red, todo el mercado, a punto que básicamente uno no puede tener una casa, no puede tener un auto, no puede hacer casi nada sino es a través de un préstamo con intereses. Obviamente, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería la respuesta de la visión católica con respecto a eso? La tradición católica a lo largo de la historia ha estado comprometida con la condena, la férrea condena a la usura. De hecho, era visto como un pecado bastante grave. Esto lo encontramos también en los teóricos de la escuela de Salamanca, la condena a la usura. Sucede que en la concepción católica siempre se ha sido muy enfático en que el dinero es un medio, no es un fin. Desde esa perspectiva, el tomar el dinero simplemente como un medio para hacer más dinero significa poner al dinero también como fin, el dinero para hacer más dinero. Y las prácticas usurarias consisten en eso, utilizar el dinero como medio y a las personas mismas como medio para hacer más dinero, sin crear valor, sin trabajo. Esto no significa que la Iglesia Católica se oponga a que se hagan préstamos. La Iglesia Católica reconoce que se pueden y en ocasiones es conveniente hacer préstamos. Al mismo tiempo, los mismos teóricos católicos como los de la Escuela de Salamanca dilucidan conceptos con base en los cuales puede haber devolución de monto adicional al préstamo. Pero no es la visión usuraria que tenemos en el capitalismo actual, sino cuestiones como la siguiente, la inflación. O sea, si yo te presto $100 y ha subido la inflación 3%, por justicia tú me tienes que devolver $103. Me estás devolviendo lo mismo en valor real. Entonces es una cuestión de justicia, pero no es usura, sino que me estás devolviendo el mismo dinero con el mismo valor real. Luego, la cuestión del lucro cesante. Si yo quiero construir un segundo piso de mi casa y resulta que tú tienes una necesidad grave y me pides prestado y yo te presto, pero me privo de construir el segundo piso de mi casa, cosa que ya tenía en proyecto asignado, es legítimo que se me haga una compensación por mi lucro cesante. Es una figura jurídica. Distinta a la mera lógica usuraria de tasas de interés desreguladas o
o cosas por el estilo, o cobrar interés por el mero hecho de prestar sin que haya estas justificaciones, por ejemplo, de por medio. Entonces, el esquema católico siempre ha denunciado el hecho de que por medio del poder financiero se pueda controlar a los estados o a las personas. Encontramos, tanto en el Papa Juan Pablo II como en Benedicto XVI y en el Papa Francisco, fuertes denuncias contra estos mercados financieros desregulados que traen tantas consecuencias negativas sobre la gente de a pie. Entonces, ciertamente la postura de un católico debe ser en contra de este tipo de prácticas extendidas en nuestro sistema financiero actual. Ya, muchas gracias Listo. por la respuesta. Doctor, una pregunta. Usted hablaba que esta filosofía es complementaria con otras, de manera que se pueda esto llevar a la práctica, pero yo que se puede incluso instalar desde la propia familia, sin necesidad todavía de intervención del Estado, hasta que pueda llevar esto a fomentarse todo dentro de una nación. ¿Cuáles serían aquellas filosofías que pueden complementar el distributismo? Bueno, o sea, existen propuestas económicas que no son ni el capitalismo liberal ni el comunismo marxista, que están condenados por la Iglesia y que al mismo tiempo no es el distributismo. Por ejemplo, el corporativismo. El corporativismo es bastante parecido al distributismo, pero tiene su diferencia. Es otro esquema, entonces se puede complementar. Otra perspectiva es plantear sistemas de capitalismo no liberal. O sea, hay ciertas formas de capitalismo no liberal que no están condenadas por la Iglesia. Hay liberales que confunden y piensan que todo éxito del capitalismo es lo mismo que un éxito del liberalismo. Hay que ser muy desinformado para pensar eso. Por ejemplo, hay liberales que te dicen, oh sí, el liberalismo ha reducido la pobreza en el mundo. Oye, la principal reducción de pobreza que ha habido en el mundo se ha hecho en China. Porque China, como tiene una cantidad de población tan gigante, lo que haga China tiene efectos gigantes. Y a partir de 1978, cuando se abre al capitalismo China, pues hay una reducción enorme de la pobreza, de lo que había mucha gente que moría de hambre. Pues bien, el capitalismo China no es un capitalismo liberal. Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo que el capitalismo chino sea una alternativa, sino lo que estoy diciendo es, citando el caso China como ejemplo de que pueda haber formas no liberales de capitalismo. Entonces te encuentras con autores como, por ejemplo, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, plantea un conjunto de medidas para reformar el capitalismo. Y sería un esquema de capitalismo no liberal. Entonces, yo no veo que haya una receta mágica. Lo que creo es que uno debe aprender de grandes economistas del desarrollo. Los economistas que yo más recomiendo es Joseph Stiglitz, Danny Rodrik y Ernst Schumacher para estas cuestiones de desarrollo económico. Amartya Sen es otro que yo recomiendo bastante. Estos economistas son grandes académicos, muy intelectuales, muy profundos, algunos de ellos premio Nobel, como en el caso de Joseph Stiglitz o Amartya Sen, que no son comunistas y no son liberales. Otro que yo apuntaría es el economista Hyun Chan. Entonces, si uno aprende ideas sobre el desarrollo con más o menos estos economistas, lee la doctrina social de la Iglesia, aprende lo que es el distributismo o esquemas también como el corporativismo, va a tener una perspectiva mucho mejor para plantear pues cómo ir organizando la economía. Y al mismo tiempo de ahí le pueden surgir ideas también de cómo organizar o gestionar su economía familiar, o lo que sería mejor incluso poner un emprendimiento empresarial. Porque acá no es que se esté en contra de la empresa, más bien necesitamos más personas que hagan empresa de una perspectiva católica. Qué bonito sería que más católicos se comprometan en poner empresas. Y al mismo tiempo eso te da independencia económica. Porque si nosotros dependemos de instituciones, esas instituciones eventualmente nos pueden querer imponer cosas contrarias a nuestra fe. Pero tenemos el riesgo de que nos quedemos sin trabajo. En cambio, si paralelamente hacemos un emprendimiento empresarial en línea con la fe católica, contamos con más libertad también. Entiendo, doctor. Esto tal vez se puede aplicar en países así pequeños con pocos habitantes todavía acá, como el Paraguay. Nosotros somos, sabe usted, mayoritariamente agrícolas, entonces esto se podría implementar en la realidad
como una alternativa a esta economía devoradora que presenta el Estado en todas las partes del mundo. Efectivamente, uno de los que yo citaba, el economista Aaron Schumacher, autor de mi libro favorito Economía, Lo pequeño es hermoso, plantea la necesidad de una tecnología intermedia, y este tipo de propuestas como las de Schumacher, que está también en línea con la doctrina social de la Iglesia, son más sencillas de implementar en contextos humanos de escala más manejable, es decir, naciones más pequeñas. De hecho, una de las razones que los académicos han encontrado como responsables de la gran estabilidad política que se observa en los países nórdicos es que son pequeños en población. Sistemas gigantistas donde la gente termina siendo un número son sistemas donde puede operar una despersonalización económica y política peligrosa, cosa que ya había apuntado Erich Fromm. Perfecto. Señor Luigi Osorio, yo no lo ubico, pero no sé si quiere abrir su micrófono, abrir su cámara para hacerle una consulta al autor. Hola. Bueno, creo que se lo digo. Realmente yo podría quedarme hasta la medianoche acá haciendo preguntas, doctor. Es sumamente lúcido, sumamente brillante para nosotros contar con una ponencia de esta calidad. No sé si tienen alguna otra consulta que quieran realizar, aprovechando que está acá disponible todavía. ¿Ahorita? No, ninguna. Vamos, ya nada, agradecerle al doctor por su gran ponencia y nada, que le admiro mucho otra vez. Muchas gracias por las palabras de aprecio. Les felicito bastante de que estén formando estos círculos para pensar sobre estas cuestiones económicas y políticas y buscar construir una mejor sociedad desde una perspectiva conforme a la visión católica. Es difícil encontrar eso, pero es necesario. Chesterton decía que cada época es salvada por un santo que la contradice. Así, por ejemplo, en la época del siglo XIII, que se llama el siglo de oro de la Iglesia, normalmente en historia eclesiástica, ¿qué santo hizo surgir Dios? San Francisco de Asís, dice Chesterton. Entonces, claro, la Iglesia era su época de máxima concentración de poder económico, político y cultural. Y en ese momento el santo que necesitaba era San Francisco de Asís. En nuestra época, bueno, Chesterton también en su libro Santo Tomás de Aquino pasa a decir eso, y pasa a decir que en nuestra época, él habla de su época, el siglo XX, requiere un maestro de lógica. O sea, dice que el siglo XX ha enloquecido, que está loco, que ha abandonado la razón, que es lo que deviene en la posmodernidad. Y dice que el santo que va a salvar al siglo XX es un maestro de lógica, Santo Tomás de Aquino. Eso nos dice Chesterton. Pues bien, estamos en el siglo XXI. Y hay frentes en los cuales luchar, el frente de la familia, el frente de la economía, el frente de la política. Y el mundo tiene ciertas tendencias de izquierda y derecha mundanas, que son los que lo rigen. Pues bien, las generaciones se salvan por aquellos que saben contradecir los gustos de la generación. Entonces, movimientos como el de ustedes realizan esa labor. Yo sé que es difícil porque uno no tiene la ayuda de los grandes financiamientos y la gran publicidad que cuentan en cambio la gente de los clubes de la derecha o de la izquierda. Pero lo mejor de todo es contar con la conciencia de que estamos en línea con la voz que nos ha dejado Dios en Jesucristo por medio de su iglesia, en línea con la doctrina social de la iglesia. Es difícil, pero es necesario. Ahí tenemos una consulta, a ver, para ir cerrando. Eduardo, si puedes abrir Sí. ¿Cómo? Sí. Mi consulta va más por la respuesta a la que me dio y que quisiera saber dónde, porque había mencionado la escuela de Salamanca, ¿dónde podríamos leer a un artículo o dónde podríamos descargar? Porque creo que en varias bibliotecas he consultado y no encontré realmente nada sobre la escuela de Salamanca que había citado. Si puede... Sí. Pues si trae un libro o un lugar donde descargar algún artículo, ¿verdad?
Ok, en cuanto a la Escuela de Salamanca, que es una muy buena perspectiva también para complementar lo del distributismo y todo lo que yo he mencionado, pues en mi canal de YouTube pueden encontrar el video titulado Economía y Religión, la Escuela de Salamanca, que es un diálogo de 1 hora que tengo con el catedrático Antonio Sánchez Bayón. Ahí pueden aprender bastante sobre la Escuela de Salamanca. En cuanto a artículos, pues yo les recomiendo bastante a un amigo mío que se ha especializado en el esquema de la Escuela de Salamanca, un excelente economista católico, Daniel Marín Arribas. De hecho, sería provechoso invitarlo en alguna ocasión también. Él tiene planteamientos muy interesantes. Él tiene este libro, por ejemplo, que pues, fue muy amable en obsequiarme. Se titula Destapando el liberalismo. La escuela austriaca no nació en Salamanca. Y lo que hace a lo largo de esta obra es defender los principios de la Escuela de Salamanca con abundantes citas de los autores de la Escuela de Salamanca, escuela católica, hispana, ortodoxa, o sea, en el sentido de la recta fe, en contraste con los liberales austriacos. Y hace varias reflexiones que conecta con cuestiones de actualidad, cuestiones como la crisis financiera de 2008, el atentado a las Torres Gemelas, la prostitución, y distintas cuestiones. Entonces es una fuente muy interesante. El autor que yo más recomiendo para aprender sobre la Escuela de Salamanca es él, ¿no? Daniel Marín Arribas. Asimismo, yo tengo una conferencia que he dado, ya la estaré lanzando en mi canal de YouTube en próximas semanas, de una conferencia como de 1 hora y media sobre la Escuela de Salamanca, así que eso también puede servir.